Fue todo un escándalo que sacudió hace 2 semanas a ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Ustedes lo recuerdan, renunciaron en bloque 22 integrantes de equipos de gestión de la Regional Oeste y al mismo tiempo 16 altos cargos de la Regional Este pusieron sus cargos a disposición. Estos 38 funcionarios tomaron esa decisión en protesta por la forma intempestiva en la que entendían el nuevo directorio de ACE estaba realizando los relevos en los puestos de confianza, incluyendo algunas declaraciones muy crudas sobre la gestión de esos jerarcas en el periodo anterior, hechas por el médico que iba a asumir al frente de una de las regionales. Más allá del tema de fondo que precipitó esa crisis, a mí por lo menos el episodio me dejó una pregunta. ¿Cómo puede ser que la estructura de ACE siga teniendo tantos cargos de designación directa y política? Estamos hablando de un organismo público que brinda asistencia integral al 40% de la población del país, donde se desempeñan más de 30.000 empleados. ¿Es razonable que cuando cambia el gobierno haya tanto margen de discrecionalidad para efectuar nombramientos, traslados y ceses en puestos clave, como son direcciones de hospitales, gerencias, direcciones de servicios? ¿Para qué sirvieron tantos debates sobre la necesidad de profesionalizar los niveles de dirección? ¿Qué pasó con los planes para la realización de concursos que anunció y puso en marcha el anterior directorio de ACE, encabezado por el doctor Marcos Carámbula? Bueno, de eso es que vamos a averiguar a partir de este momento en entrevista con el doctor Miguel Fernández Galeano, que fue adjunto a la presidencia de ACE entre marzo de 2018 y marzo de este año. Lo conocen a Fernández Galeano porque ha integrado en distintas épocas las tertulias de En Perspectiva. Miguel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes. Primero, a ver si el número está ahí a tu disposición. ¿Cuántos cargos de confianza, cuántos cargos de designación directa existen en el organigrama de ACE? Bueno, si tomamos en cuenta quienes dirigen hospitales, quienes dirigen redes de atención primaria, que son redes muy importantes porque agrupan un número importante de centros de salud, de policlínicas. Estamos hablando no directores de policlínicas, sino incluso directores de redes de atención de primer nivel. Si tomamos en cuenta las gerencias generales, las gerencias por área, yo diría que en el orden de 250 cargos. Estamos hablando sin ir a un nivel de un ámbito de competencia más abajo, que obviamente también debería ser concursado. Por lo menos estos cargos deberían ser cargos concursables, y así lo entendimos nosotros en el año 2008 cuando se inició un proceso complejo. Vamos a eso justamente, a partir de ese dato que es muy, muy impactante, ¿no? ¿Cantidad? ¿250? ¿Cuánto era? Sí, yo diría que tomando en cuenta directores de hospitales, hay 56 hospitales generales, directores de gerencias de unidades ejecutoras son 70. ¿A qué le llamamos unidades ejecutoras? Unidad ejecutora es una estructura a través de la cual se organiza el presupuesto de ACE. O sea, el carácter de unidad ejecutora no define como tal un servicio, sino que define a veces una unidad ejecutora, define un conjunto de organización presupuestal en la cual se divide el organismo. Pero el nivel de competencia, a veces si lo tomamos por... Uno cuando piensa niveles de ámbito de acción de un jerarca, de un responsable, de un profesional responsable, porque no entendemos que tenga que ser un cargo político, tiene que pensar en número de funcionarios, en importancia de la tarea, en la jerarquía de la tarea, número de funcionarios y volumen presupuestal a manejar. O sea, desde ese punto de vista, esos cargos tendrían que ser, no deberían ser de particular confianza y deberían ser cargos concursables. De hecho, un director de centro de salud, Emiliano, estrictamente, también hoy es designado en un proceso de... O sea que tenemos una contradicción para hablar del tema. Le llamamos cargo de confianza a algo que, stricto sensu, en una estructura profesional,
no debería ser de confianza. Ujú. Entonces yo te di el número de por los que primero pensamos. Uno sigue pensando con la cabeza de empezar a construir una estructura profesional, como bien decías tú en el inicio de esta entrevista, una estructura profesional con capacidad de autosostenerse y de no depender de los vaivenes de la conducción política. Vamos a marzo de 2018. Allí fue que tú ingresaste como adjunto a la presidencia de ACE, junto a Marcos Carámbula, luego de que el presidente Tabaré Vázquez pidió la renuncia del directorio que encabezaba Susana Muñiz, debido a todo lo que pasó antes, ¿no? Las irregularidades que se denunciaron durante meses en el Parlamento, en la comisión investigadora que impulsó el diputado Martín Lema del Partido Nacional. En aquel contexto, en esas circunstancias, una de las líneas de trabajo que ustedes encargaron fue justamente un proceso de profesionalización de la gestión, introducción de formas de selección transparentes y objetivas para conducción de hospitales, gerencias, divisiones, o sea, la introducción de llamados a concurso, por ejemplo. Sin ninguna duda, la profesionalización incluye muchos factores, pero el primero por el cual empezamos a profesionalizar es salir del marco de discrecionalidad que tiene la designación directa y la designación política. Uh-huh. Yo pongo... ¿Cuál era el punto de partida? El punto de partida era que nadie estaba en ACE, en la historia de ACE, en la historia, incluida los años que llevaba el gobierno del Frente, que había sido designado por concurso. Los concursos se iniciaron con mucha fuerza en el año 2005 y de antes había concursos, pero no eran sistemáticos. Los concursos se universalizaron para el ingreso a la función en ACE como profesionales de atención directa, licenciados de enfermería, médicos, parteras, bueno, toda la estructura, el equipo interdisciplinario, los administrativos, o sea, con los gobiernos del Frente Amplio, el concurso para la atención directa, para la atención operativa, para el trabajo en los servicios de salud, fueron históricamente, desde ese periodo, universalmente llamados por concurso. Pero paradojas de la modernidad, de alguna manera siguió un proceso de inercia en el sentido de empezar a romper este elemento que nosotros... ¿Siguió un proceso de inercia? ¿En qué sentido? En el sentido de que la historia... En estos altos cargos de lo que ahora vamos a hablar. Claro, en esos cargos históricamente, en la historia de los hospitales públicos, y hubo gente muy buena dirigiéndolos, el mecanismo del concurso no estaba instalado ni se practicaba. No hubo un solo concurso. En algún momento pensamos que podía haber habido concursos para cumplir esa función, la función de director hospitalario, de gerente de una unidad ejecutora. Esos cargos no son concursos. Naturalmente que hay un ámbito de competencia. Y esa es una historia vieja, ¿no? Es una historia vieja. Tú escribiste un artículo en La Diaria sobre este tema el sábado 25 de abril, y ahí recordabas una anécdota que yo particularmente tengo muy presente de mi trabajo periodístico. Gobierno de Jorge Valle. Asunción del gobierno de Jorge Valle, pocos meses después, el flamante ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio, dice públicamente una frase que quedó para la historia, ¿no? El Ministerio de Salud Pública es un gran club político. Es que efectivamente esa afirmación se basa en que cuando se llega al momento de tener que proveer los cargos, de alguna manera hay un problema de fondo que tiene que ver con tener que empezar a designar gente. Empezar a designarla y a designarla sin duda por sus talentos, virtudes, sus competencias. Eso no se lo ponemos en cuestión ni al periodo en que se hizo en las administraciones del Frente y en el periodo anterior. Pero aparece un campo de discrecionalidad innecesaria desde mi punto de vista, desde el punto de vista del directorio que encabezó Marcos Carámbula, como tú decías, innecesario e inconveniente, porque si hay una manera de salir de los problemas que tuvimos en el medio de una pandemia, es justamente que algunos cargos muy importantes en la conducción de lo que es la conducción estratégica de una organización se hagan por concurso. Yo en esa nota que tú decías ponía un ejemplo que no lo tomé yo cuando fuimos a explicarle el tema de los concursos con Marcos Carámbula, con el equipo de conducción que acompañaba a Marcos, con Marlene Sica, con el escribano Martínez, cuando fuimos a explicar esto a la central sindical, a decir, bueno, esto lo tenemos que trabajar, discutir también con los trabajadores. Allí Fernando Pereira, un tipo siempre muy agudo,
dice, bueno, sí, los concursos, dice Ferreira, lo estoy citando sin autorización, dice, los quiere todo el mundo, salvo cuando son en su lugar de trabajo, y dijo, nadie podría pensar, no me olvido más de esa reflexión ya muy concreta de terreno, nunca me dice, no, nadie podría pensar que en el sistema educativo que un maestro fuera designado, un director de escuela, maestro o maestra, fuera designado de manera directa. O sea que es un camino a hacer, es un camino que significa un cambio cultural enorme. Pero a ver, por lo que tú decías, esta historia que es vieja, por ejemplo, estaba la frase famosa esa de Fernández Amelio en el gobierno Valle, año 2000, en esa historia las administraciones del Frente Amplio no lograron cambios fundamentales. O sea, se empezó a realizar concursos, pero en los niveles más bajos. Acá lo dice un oyente, Daniel de Fraiventos, se hicieron concursos para cargos bajos, los de arriba siguieron siendo puestos a dedo y por eso pasaron en algunos casos los abusos que se dieron. Bueno, el tema de los abusos es otro gran capítulo, sin duda nadie, no hemos discutido, hemos tenido una política muy definida, muy clara de auditorías y de transparencia en ACE en el periodo del cual estamos hablando ahora, del cual nosotros iniciamos este proceso de profesionalización, pero no cabe duda de que el Frente en este tema de ir hacia el proceso de concursos tomó la decisión en el momento en que nosotros ya veníamos planteando la necesidad de resolver los problemas que no son garantías, son condición necesaria, pero no suficiente de transformar una organización, pero son un punto importante, porque eliminan el componente, primero el componente de la continuidad, de la sostenibilidad en la conducción de las organizaciones. No hay derecho que en el medio de una crisis sanitaria como la que tenemos, no haya una estructura profesional capaz de sostener con continuidad la organización. Después si las personas podrán ser evaluables, harán una mejor o una peor dirección. El concurso no da garantías de todo. El concurso es sin duda sí un factor de transparencia. Hay concursos que además, y quiero hablar del contenido, porque tampoco pero se entonces, trata a ver, de pasando el libro para ordenarle la información a la audiencia. En la etapa de dirección de ACE que se instala en marzo 2018, la de los últimos 2 años del último gobierno de Tabaré Vázquez, allí sí se lanza un proceso de llamados a concurso para provisión de cargos en dirección de hospitales, gerencias y direcciones centrales. Ese proceso se dispara. Se dispara, se concreta con éxito muy importante y con restricciones, con limitaciones de las cuales voy a hablar porque tienen que ver con el futuro también. Tampoco se trata de tirar una idea, es decir, yo soy contrario totalmente en el manejo de los temas y en la conducción política de los temas, el tirar la idea, decir, bueno, la dije, pero después no tener sostenibilidad. Por ejemplo, hubo diputados de la oposición en aquel momento, ni más ni menos que el actual presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Lema, que sacó incluso un proyecto de pedido de concursos. Ahora está el gobierno del Partido Nacional, estamos en el medio de una pandemia, pero hay que ver si se va a seguir o no con la política de concursos. De hecho, el actual presidente del directorio ha expresado de que los cargos de conducción se van a designar dentro de lo que es la coalición multicolor, por declaraciones que leí. Sí, ahora hablaremos de eso. Pero entonces yo creo que, Emiliano, creo que es muy importante tener presente que la construcción, el cambio de una cultura electoral significa dotarse de capacidades para hacerlo, porque los concursos que se hicieron, para que tuvieran sentido, no eran concursos de decir, fueron concursos de oposición, de méritos, y la oposición fue con la presentación de proyectos de gestión. Es decir, de la única manera que un cargo de conducción se puede ocupar no es con un concurso leyendo solo los méritos, porque también tendría un nivel de discrecionalidad. Es importante que, como pasa en el resto, en muchos lugares en la administración del Estado, el concurso tenga, y con un tribunal que dé garantías. Nosotros fuimos a seleccionar para hacer ese tribunal a la presidencia, a quien había sido el primer presidente del Colegio Médico del Uruguay, el profesor Torres. Después siguió la presidencia, hubo 2 presidentes del tribunal que fueron el profesor Torres y la profesora Ana María Ferrari, académica y de todo punto de vista indiscutibles para el campo de las ciencias de la salud, el campo de la salud en un sentido amplio. Participaron en este tribunal la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ni más ni menos tuvimos la participación del actual
del actual director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. O sea, no se seleccionó a nadie por su pertenencia política, sino por la universidad propuso con total autonomía nombres para integrar el tribunal. O sea, iniciar un proceso de concurso suponía, y esto es para también explicar por qué las demoras, suponía decir, bueno, hay una necesidad institucional más que política, no es un tema de gestualidad. La política no es solo gestos, es también decir, yo tengo una responsabilidad institucional de empezar a cambiar esto, aunque tenga costos. No todo el mundo entiende a nivel de los departamentos, a nivel de los lugares, la posibilidad de pasar de la designación directa al concurso. Es todo un cambio. Vuelvo a aquella referencia coloquial que nos hacía en el secretariado del PCNT Fernando Pereira. O sea, el concurso es algo que todo el mundo lo ve como una gran aspiración donde no lo hay, pero cuando llega el concurso a un lugar aparecen componentes complejos de instrumentación. Y ni hablar limitaciones que tienen que ver con el nivel salarial del cargo que se va a concursar en un sistema, en un mercado laboral, no me gusta la palabra mercado, de salud, donde los salarios médicos son altos, ni hablar la necesidad de la erradicación de las personas que independientemente de que vivan o no ese departamento, incluso para superar el tema del conflicto de intereses. O sea, es un tema complejo. Es un tema. Se inició, Sí, o sea, se construyó, comenzó a construirse la tecnología de esos llamados a concurso. ¿Y cuánto se avanzó? Y se concretó, Emiliano. ¿Cuánto se avanzó en esa dirección? ¿Cuántos cargos se proveyeron de esa forma? Bueno, llegamos, yo en esa nota había puesto 16, llegamos a 17 cargos provistos en un llamado, habiendo presentado cerca de 300 personas. O sea, hubo un... Fueron varios llamados, ¿no? Hubieron varios llamados, varios quedaron desiertos, porque si uno construye uno tendría que ver cómo lo vemos esto, como un fracaso del proceso o como parte de la validación del proceso que hay que hacer. Yo lo veo como lo segundo, sin ninguna duda, más allá de que esto nos mostró la complejidad que tenía el tema. Porque mucha gente prefería tener un cargo, es decir, prefería tener un cargo de asistencia directa o seguir en cargos de responsabilidad no de esa magnitud y no tener que pasar por esa cuestión compleja que es concursar, ganar, tener la responsabilidad. Yo creo que es muy importante construir esto, Nacho. Ojalá las nuevas autoridades, te lo digo sin ninguna, estamos en una época donde tenemos que aprender a volver a ser gobierno, algunos, y otros a volver a ser oposición, lo digo con total apertura, pero yo digo, como oposición, digo sin ninguna soberbia, ojalá ACE, porque yo creo y quiero ACE, porque si no hay ACE no hay sistema integrado de salud, si no hay ACE no hay atención universal para la salud para todos los uruguayos, y ACE puede ser sostenible si ACE deja de ser, tiene cosas muy positivas ACE, tiene activos importantísimos, pero tiene entonces, un colectivo de profesionales del mayor nivel, porque al subir el salario en ACE, al generar un proceso de profesionalidad en los ingresos, al crear 300 cargos de alta dedicación, empieza a haber capacidades de respuesta de ACE muy importantes, que son un activo en el mundo, porque cuando vamos a la pandemia, el tener un sector público de la calidad, el nivel de equipamiento, el nivel de plantas físicas que tiene ACE, es un activo importante para enfrentar la eventualidad de tener que responder desde los cuidados intensivos del tercer nivel de atención a la salud. Entonces, se inició ese proceso y se llegó a proveer 17 cargos de alta conducción por la vía del concurso. 17. ¿Cuántos se habían propuesto? ¿Qué porcentaje de ese proceso entonces lograron concretar? En un número, porque así hacemos una pausa por acá. Sí, nosotros habíamos definido empezar por las direcciones de hospitales departamentales, lo cual significaba llegar a unos 40 concursos que estaban previstos y algunas gerencias centrales que se concursaron y que dan una continuidad y dan una perspectiva interesante para generar capacidades de profesionalización. O sea que el avance fue escaso, digamos. El avance fue importante porque supuso lo más importante de los cambios. Lamentablemente,
no por haber cesado en la función, por el tiempo para concretar este proceso. Muchas veces lo comentamos con la doctora Sica, con el doctor, con Marcos, obviamente, y con los integrantes del directorio del Poder Ejecutivo. Nos faltó tiempo para este proceso, pero no cabe ninguna duda de que se construyó el instrumento, la herramienta, tú decías bien, la tecnología, porque finalmente son tecnologías estos diseños administrativos, como para escalar ese proceso Bueno, y justamente avanzar. ¿por qué no se avanzó más? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué autocríticas hacen con respecto a ese proceso? ¿Qué aprendieron? ¿Qué recomendaciones pueden surgir? Vamos a verlo en la segunda parte de la entrevista. A partir del escándalo que sacudió hace 2 semanas a ACE, con la renuncia en bloque de 22 integrantes de equipos de gestión de la Regional Oeste y, por otro lado, 16 altos jerarcas de la Regional Este que pusieron sus cargos a disposición, saliendo de lo que fue el motivo de esa crisis, de esa controversia, hoy volvemos sobre el episodio en busca de respuestas a esta pregunta. ¿Cómo puede ser que la estructura de ACE siga teniendo tantos cargos de designación directa, tantos cargos que no pasan por concurso, siendo importantes las responsabilidades a las que corresponden, que todo indicaría deberían corresponder a profesionales elegidos por criterios técnicos? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Miguel Fernández Galeano, que es doctor en medicina, graduado en la Universidad de la República, especialista en administración de servicios de salud, que fue subsecretario de Salud Pública entre 2005 y 2010 y en el último periodo, en los últimos 2 años del tercer gobierno del Frente Amplio, adscripto a la presidencia de ACE encabezada por Marcos Carámbula, marzo 2018 a marzo 2000. Miguel Fernández Galeano decía que justamente en ese periodo, en esos 2 últimos años, se dio un impulso fuerte a la preparación de los mecanismos para designar mediante concurso los altos cargos de dirección, en particular dirección de hospitales, direcciones centrales. Se llegó a nombrar por esa vía 17 cargos de alta conducción. Hasta allí se llegó. Y falta saber qué aprendizajes, qué autocrítica. En primer lugar, en el artículo este que publicaste en La Diaria, Miguel, tú admitías que el camino no funcionó como se lo había imaginado. ¿Qué problemas hubo? Bueno, de todo tipo y tiene que ver con la dificultad. En Uruguay hablamos mucho de la reforma del Estado y bueno, después tenemos que ir a los procesos concretos de transformación. Entonces, efectivamente, hay primero un gran tema que es el cambio cultural. Empiezo por lo cultural porque lo cultural tiene un valor muy importante en este tipo de procesos. Cambiar radicalmente la forma de resolver la conducción de los hospitales no es una cosa que se resuelva solo por el hecho de pronunciarla. Se puede incluso hasta admitir conceptualmente, administrativamente, intelectualmente, pero después vienen los procesos de tener que someterse a concurso. En segundo lugar, el hecho de que naturalmente lo que se definió en el tema de los concursos fue el de evitar que las personas que concursaran no tuvieran conflicto de interés con los prestadores. En un sistema de salud que recordemos casos que fueron muy sonados, ¿no? De directores de hospitales que a su vez integraban el capital accionario de empresas de ambulancias que vendían servicios a esos mismos hospitales, por ejemplo. Eso pasó en el periodo de gobierno del anterior, ¿no? Sí, pasó más que en situaciones puntuales. Yo diría que la posibilidad de que el proceso de conflicto de interés, de estar de un lado, que no es ninguna en sí mismo estar en 2 lugares no es un problema en un sistema nacional integrado de salud a los efectos de la atención sanitaria, o no debería serlo. Pero cuando se trata de la toma de decisiones que tienen que ver con decisiones de tipo presupuestal, de decisiones de compra, donde muchas veces el público o el privado le tiene que comprar, el privado es un problema que lo resuelve el privado, pero en el caso del público, del prestador público que le tiene que comprar al prestador privado, allí el conflicto de interés se instala más allá de la ética, de la moral de la persona. O sea, hay un conflicto de interés de hecho
que es indiscutible. Entonces, una de las condiciones que tenía el concurso era la posibilidad de que se presentara gente que no tuviera responsabilidad en las instituciones privadas. Eso ya es una limitante de las personas con expectativa de concursar. La segunda limitación en estos cargos de alta dirección hospitalaria es la limitación salarial. En un mercado laboral de la medicina donde los salarios asistenciales han tenido, y eso más allá de todo un análisis más largo que tiene todo este tema, han tenido un crecimiento importante. Hay que tener en cuenta que salarios de 80.000 pesos por mes para dirigir una unidad ejecutora con 400, 500, 600 funcionarios, con una responsabilidad de población a atender muy grande, es imposible. Vuelve una simetría muy importante el nivel salarial respecto al cargo concursado. Donde tenemos salarios entre 80 y 120.000 pesos por mes, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Concretamente, esos salarios muchas veces son para un ámbito, para manejar presupuestos donde ese monto se multiplica por 10, por 20 o por 30 en el gasto diario de la unidad ejecutora, del hospital o del servicio del que estamos hablando. Entonces, por cierto que nadie está planteando ir a salarios, pero teníamos previsto que en el presupuesto 2020-2025 hubiera partidas presupuestales que permitieran mejorar el nivel salarial de los cargos de dirección hospitalaria, para justamente volver ese cargo una correspondencia entre la responsabilidad que se pedía y el nivel salarial. El otro tema era el de la residencia para el interior del país, porque este problema tiene una importancia muy grande en el interior del país. Es fundamental, absolutamente fundamental, el hecho de posibilitar de que, como pasa con los gerentes de algunos organismos estatales, se financie la radicación del gerente o el director, en este caso el director del hospital. Entonces, con esto lográs un costo para el Estado importante, pero es un costo que se absorbe absolutamente por las ventajas enormes que tiene en materia de transparencia de administración, de ausencia de conflicto de interés, y yo diría que hasta de identidad institucional, porque se vuelve muy difícil dirigir un hospital cuando se pertenece, se está en dos lugares, aunque se esté en la condición, y esto lo digo sin poner bajo sospecha a nadie, porque la delicadeza que tienen esos temas de los cambios culturales, que hubo mucha gente que dirigió hospitales y seguía trabajando en las mutualistas, en las cooperativas médicas, y eso nos volvió, lo quiero decir con total honradez intelectual, no volvió a nadie culpable de nada, se lo llamó, cumplió la tarea, lo hizo de la mejor manera, trató de mantener todas las distancias que pudo, pero hay cosas que uno tiene que tratar. La profesionalización incluye de que haya absoluta transparencia en el cumplimiento de las funciones, y eso no se puede lograr si no tenemos un diseño complejo. Transformar el Estado, por eso cuesta tanto, supone pasos enormes, de saltos enormes, y cada pasito que nosotros dábamos en este tema de construir capacidades para concursar era un logro, pero sabiendo que nos quedaba, lo más importante nos quedaba. Pero así se transforman las cosas. Ustedes en varios de esos llamados sí, se encontraron con que no había suficientes aspirantes o directamente no había ninguno. Hubo llamados que tuvieron que quedar desiertos, tuvieron que declararse desiertos. Quedaron desiertos y eso marcaba los límites que estaba teniendo el tema. Y otro problema que encontraron fue que se presentaban profesionales que no reunían los requisitos, por ejemplo, en cuanto a calificación, en cuanto a formación. En cuanto a formación, en cuanto a méritos y en cuanto a proyectos. O sea, hubo gente que no presentaba proyectos que le permitieran a un tribunal que no era el directorio de ACE, porque una condición imprescindible de los concursos es que no se hicieron en la etapa inicial y fundacional de este cambio, de esta transformación. Nosotros tomamos la decisión, es así, una decisión política, tomó el directorio de ACE, de que el tribunal estuviera absolutamente por encima de la discrecionalidad administrativa, y que lo que recibiera el directorio de ACE fuera el fallo de un tribunal externo, interinstitucional, capaz de decir: esta persona acredita para dirigir un hospital.
Y yo creo que ese es un salto que tenemos que dar en una institución que creció, que es grande, que es estratégica, que vaya, si vemos hoy la importancia que tiene, que la queremos mucho, Pero a ver, que la entonces, precisa el sistema de salud y esos que tiene que problemas hacer con los las que se cosas bien. encontraron en los llamados, esos de que algunos tuvieran que declararse desiertos, eso de que algunos de los candidatos no reunieran las condiciones exigidas, eso de que no hubiera proyectos, ¿qué explicaciones tiene? ¿Han logrado ustedes analizar? Entonces, ¿tiene que ver, por ejemplo, lo de la retribución? ¿Con eso se soluciona? ¿Tiene que ver lo de la facilidad de erradicación para que lleguen profesionales desde otros lados? ¿Con esas dos medidas? Yo creo que esas dos medidas, con la posibilidad de colocar incentivos la otra herramienta que nosotros pusimos en marcha en este periodo es un complemento de la profesionalización, que es concurso de oposición, méritos y compromiso de gestión. Evaluación de desempeño y compromiso de gestión, cosa que hicimos con los 17 cargos que se concursaron. O sea, medir a través de indicadores objetivos los resultados de quienes ejercen la conducción por concurso de un hospital. Y si no cumple, el concurso perdió valor, porque también hay que ver si el concurso no fue, me saqué una buena foto carnet, pero después no tengo condiciones para conducir. Es muy importante, perdón el coloquial, el tener un monitoreo de desempeño. Y yo creo que ese monitoreo de desempeño, con todas las limitaciones que puede tener el pago por desempeño, podía incluso incrementar que por resultados sanitarios hubiera una mejoría. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, primero, y hay un tercer factor o cuarto factor que yo quiero jerarquizar, que es el tema de que todo el mundo sepa, porque a todo el mundo le gusta a lo largo de una carrera profesional o al iniciarla, en cualquiera de esos dos momentos, poder tener una función de responsabilidad en un hospital. O sea, ser director de un hospital y de un hospital grande sin duda es un orgullo, es un mérito, es parte del inicio, del mejor inicio o de la mejor terminación de una carrera profesional. Pero también para eso tiene que haber certeza de que ese es un camino que está consolidado en la institución. No hay que perder de vista que nosotros iniciamos, bajo el liderazgo de Marcos, iniciamos este proceso terminando un ciclo de gobierno. Yo creo que iniciar un periodo de gobierno, y quiero ser muy claro, este proceso no se podía iniciar de ninguna manera en el medio de la pandemia, de la epidemia de COVID-19. Lo digo con total claridad, a mí no me gusta tirar, ¿por qué no empezaron con los concursos? No se podía haber empezado, es un proceso muy complejo que requiere de presencialidades, entre otras cosas, pero también de prestar atención con mucha intensidad institucional. Pero creo que una vez que esto termine y va a terminar, iniciar este camino va a ser fundamental para quien le toque dirigir los destinos de ACE y del sistema de salud. De eso estoy absolutamente convencido. El tiempo dará razón en 3 años, en 4, en 5, pero es un camino inexorable si no queremos seguir a la merced de cosas que efectivamente no deben ni pueden pasar. Pero tú decías que de algún modo también pesó en contra del proceso que ustedes impulsaron el hecho de que tuviera lugar ya sobre el final de un periodo de gobierno. ¿Eso jugó Yo en creo contra? que son elementos que uno tiene que ver. Estos no son solo elementos técnicos y administrativos. También hay elementos. Pero claro, que no- la pregunta que viene a continuación es ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo, por ejemplo, al comienzo del gobierno Vázquez II, ¿no? ¿Por qué se dejó tan sí, para el final? Por eso yo preguntaba hace un rato por la autocrítica, ¿no? ¿Qué evaluación propia hacen de esta demora, de no haber priorizado, de no haber jerarquizado esta parte de la gestión? yo creo que cuando uno tiene funciones, y lo puedo decir con autocrítica estricta, SIC, porque yo, como tú decías hoy al comienzo, no es por ser autorreferencial, tuve responsabilidades en el primer periodo de gobierno en la conducción del Ministerio de Salud Pública, cuando ACE todavía estaba en un organismo desconcentrado del propio Ministerio de Salud. Yo creo que en salud hay muchas prioridades y se trabaja mucho, aunque no se quiere, se trabaja mucho respondiendo a la demanda y a la urgencia. Y eso posterga las medidas estructurales. Esto es una explicación, no es una justificación. Mm. Y creo que Hay de otra alguna también, manera, hay otra explicación posible, ¿no? Que el Frente Amplio, al instalarse en el gobierno durante tanto tiempo, terminó asumiendo comportamientos, conductas, prácticas que durante
años y años le había criticado a los partidos tradicionales en sus administraciones, ¿no? Por ejemplo, eso, de las designaciones por simpatía política, por afinidades, etcétera, ¿no? Yo creo que, mira, yo te soy sincero, yo creo que en el tema de la designación directa hay como una incorporación al paisaje. Este, Excepto esa mirada de un hombre venido desde fuera, como Horacio Fernández Ameglio, al sistema de salud, hay una aceptación natural de la designación histórica en ACE, en los hospitales públicos de el mejor profesional, el médico más destacado. O sea, ha cambiado también el rol de los hospitales, ha cambiado la medicina, Emiliano. En un momento determinado, al director de cualquier hospital se designaba al profesor más importante, más destacado, y se lo ponía a dirigir el hospital. Pero los procesos, el proceso complejo industrial, en el que terminó siendo con el avance científico-técnico y con la introducción del mercado a la salud, lleva a que muchas veces no se entienda de que es un proceso de producción de salud complejo la conducción de un hospital. Entonces, de la medicina de la década de los 50, yo me tengo que ir a la del 20, a la medicina del siglo XXI. Esto no es en Uruguay, es en el mundo. Aparecen complejidades en los procesos de atención que requieren de esta profesionalización también. Una cosa es la dirección del hospital, construida en el lugar local, con el manejo de recursos más o menos escasos en otra medicina. O sea, me voy a otra dimensión del problema. Entonces, hubo históricamente una aceptación cultural del no concurso en los cargos de conducción. Nosotros, yo personalmente, y creo que el equipo al cual yo apoyé, porque yo no tomé decisiones, yo acompañé decisiones que tomó el directorio, tomó con mucha fuerza este tema. Yo recuerdo que mucho antes de que Marcos pensara que iba a ser presidente del directorio de ACE, esto es una referencia puntual, pero que te puede ilustrar de lo que estamos hablando. Un año antes empezamos a trabajar viendo los problemas que había en ACE, los problemas, el gran acoso que habría sobre ACE. Con Marcos Carámbula formamos un grupo, incluso tuvimos contacto con Vázquez en ese sentido, para iniciar un proceso que llamamos segunda generación de reformas en el sistema de salud. Y la primera prioridad que nosotros marcamos ahí, junto con la regionalización, la descentralización de ACE, temas en los que avanzamos mucho en estos 2 años, fue profesionalización de la gestión. Enseguida. Un año antes ya estábamos planteándole a Vázquez la necesidad del concurso. Con Marcos, después llegamos al directorio y dijimos, bueno, esto lo estábamos diciendo antes, lo pensamos, estamos convencidos que hay que hacerlo, faltan 2 años, empecemos. Enseguida vamos a un par de preguntas para terminar la entrevista. Ya en el final de esta entrevista con el doctor Miguel Fernández Galeano, por lo menos un par de preguntas. Esta dirección de ACE, la que se instaló en marzo 2018, la encabezada por Marcos Carámbula, puso en marcha un proceso de selección mediante concurso en los altos cargos de conducción, en particular direcciones de hospitales. Se avanzó en ese proceso, no se lo completó ni mucho menos, y como decía Fernández Galeano recién, se sacó algunas conclusiones de esa experiencia que no anduvo de acuerdo con las expectativas. Mi pregunta es, este aprendizaje, las lecciones, las sugerencias, las recomendaciones sobre cómo seguir, ¿ese material se trasladó a las nuevas autoridades ahora con el cambio de gobierno? ¿Ustedes tuvieron intercambio? El material estaba terminado el 18 de diciembre. Como participé en la elaboración del material, tengo esa fecha y justamente para escribir la nota que tú hacías referencia, fui a buscar en qué momento habíamos terminado ese documento de transición. Es un documento de 6-7 páginas donde con total apertura se dicen muchas de las cosas que hemos transitado en esta entrevista, con las cosas positivas y con los debes, con los pendientes que tiene el tema y con las recomendaciones. Ese documento está terminado el 18 de diciembre del 2019. Esperamos durante 2 meses, de hecho 2 meses enteros, la posibilidad de tener un proceso de transición. Se entregó en marzo, los primeros días de marzo, el 10-12 de marzo, cuando tuvimos el nombre del nuevo
presidente del directorio, al doctor Cipriani, se le entregó en este punto como en otros la deseada carpeta del pase de testigos, porque si hay algo que el Estado precisa es que haya procesos de transición, y más en instituciones complejas. ¿Y qué pasó con esa entrega? Se entregó y bueno, de hecho las posibilidades que tuvo el directorio cesante con el presidente, porque con el directorio no pudo haber condiciones de traslado, fueron 2-3 días de contacto, no hubo un proceso de transición. Por la forma que fueron designadas las autoridades tardíamente, primeros días. Pero llegaron a hablar específicamente de este asunto. Lo pregunto teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el doctor Cipriani el 21 de abril, cuando se dio toda esta crisis de las renuncias en protesta. Sostuvo que, desde su punto de vista, es necesario que las direcciones de los hospitales sean ocupadas por personas de confianza de las autoridades. Lo expresó en estos términos. Mi idea en esto es que el director sinceramente tiene que ser sí profesional y tiene que ser, pero con un carácter político importante. Y los cargos que sí tienen que concursar en los hospitales son los cargos bien específicos de la gestión. Ejemplo, el director técnico, el subdirector, el gerente, el administrador, el gerente financiero, en el sentido que es los jefes de enfermería, los jefes de medicina, de cirugía, que son los cargos que tienen una relevancia importante en la atención del paciente. ¿Cómo observaron ustedes este planteo? Evidentemente la propuesta nuestra de concursar las direcciones hospitalarias no es, por lo menos yo quiero pensar de que tiene que ver también con la contingencia de estar respondiendo con todos los temas, pero yo no estuve en las conversaciones con Cipriani, de hecho lo saludé simplemente cuando llegó, pero no soy una persona que conocía como nos conocemos todos en la salud, no voy a establecer un nivel de crítica a estas declaraciones. Se puede opinar distinto. Yo sigo pensando que las direcciones de hospitales deben ser concursadas por el rol que tiene el director del hospital. Uno puede admitir la discreción, la conducción política del directorio, en gerencias de carácter general. O sea, hay un nivel donde la política tiene un rol para jugar, pero si yo el nivel de intervención de la política lo hago bajar a los escalones más bajos de la gestión, necesariamente yo voy a condicionar fuertemente el funcionamiento de una estructura. Es decir, esto están las reglas. O sea, Cipriani, por lo visto, entiende conveniente que se haga concurso en los hospitales para ciertos cargos, pero no para las direcciones concretamente. Tiene derecho a pensarlo. Yo pienso que personalmente pienso, y el directorio anterior pensó que lo necesario era concursar las direcciones, que no dio ninguna razón. De hecho, el doctor Cipriani hace una distinción entre director del hospital y dirección técnica. O sea, de hecho, el director del hospital, en un hospital mediano o pequeño, puede ser que esto pueda valer para 4 hospitales generales, es el mismo. O sea, no tiene ningún sentido que en un hospital departamental haya un director hospitalario político, un director técnico, un gerente administrativo. O sea, uno tiene que ir a una racionalidad de la estructura, y lo lógico es que la unidad de mando se establezca a través de un director de hospital que puede, y eso lo teníamos nosotros previsto, seleccionar un equipo de gestión, porque efectivamente dirigir hospitales no es una cosa simple. Yo lo decía antes, Emiliano, es una cosa muy compleja, es un proceso de enorme complejidad. Y eso lo sabe el mundo de la Vamos a ver entonces pública, qué es lo que viene en esta materia. Entonces, sí, algo más para cerrar, porque lo que queríamos hoy era tener la experiencia acumulada hasta ahora, hasta el 1 de marzo pasado. Sin duda. Bueno, y ahí está, lo que tengo para agregar es que ojalá volvamos a una verdadera normalidad y se pueda retomar este camino. Estoy convencido, más allá de pertenencias políticas, que es el camino para fortalecer a ACE. Uno de los caminos para fortalecer a ACE. Doctor Miguel Fernández Galeano, gracias por la participación esta mañana en la entrevista de En Perspectiva. Gracias, Emiliano. Una aclaración antes de continuar con otros asuntos. Durante varios perspectivas, para que el abordaje de este asunto contara con el punto de vista de las nuevas autoridades de ACE. En un primer momento pensamos en un informe donde estuvieran las dos visiones, la de la administración que recién pasó, la de las autoridades que se están instalando. En otro manejamos la alternativa de 2 entrevistas, una a continuación de la otra. Eventualmente también la de
2 entrevistas separadas en días distintos. Bueno, hasta ahora de las autoridades de ACE no hemos tenido respuesta afirmativa. Por eso hoy, para no dejar pasar más tiempo, incluimos el punto de vista del doctor Fernández Galeano. Volveremos sobre el asunto si es posible.